Libro de Eclesiastés. Fue escrito por Salomón en el año 1000 a.C. y dirigido a los jóvenes de Israel, incrédulos, y particularmente a su hijo Roboam. Escrito en la ciudad de Jerusalén. Eclesiastés significa el orador o el predicador. Este libro parece haber sido escrito como un soliloquio, es decir, una persona hablando consigo misma. De acuerdo con la tradición judía, Salomón fue autor, aunque algunos eruditos dicen que fue escrito en una época posterior. La palabra vanidad, que aparece muchas veces en el libro, significa transitorio o pasajera. Cuando el autor dice que todas las cosas son vanidad, quiere decir que se acabaron. El último capítulo, citado muy frecuentemente, es muy interesante e instructivo. Las referencias simbólicas se refieren a las diferentes partes del ser humano. Usa el método sapiensal y el poético soliloquio. Las palabras claves en el libro de Eclesiastés son Dios, vanidad, debajo del sol, sabio, justo, impío, malo, necio, trabajo, riquezas. Fecha en que fue redactado. En cierta forma es desconocida, pero las opiniones de los eruditos abarcan un periodo muy amplio. El énfasis es en la naturaleza transitoria de la vida presente, cómo vivir sabiamente en un mundo donde la única certeza es la muerte y el juicio. El perfil autobiográfico del escritor del libro sin duda alguna apunta a Salomón. La evidencia abunda. El título encaja con Salomón cuando dice hijo de David, rey en Jerusalén, capítulo 1, versículo 1. Y también rey sobre Israel en Jerusalén, capítulo 1, versículo 12. El papel de uno que enseñó sabiduría al pueblo y escribió muchos proverbios, capítulo 12, versículo 9, corresponde a su vida. Todos estos apuntan a Salomón, el hijo de David, como el autor. Una vez que Salomón es aceptado como el autor, la fecha y ocasión se vuelven claras. Salomón lo escribió probablemente en los últimos años, no más tarde de alrededor del 931 a.C., primordialmente para advertir a los jóvenes de su reino, sin omitir a otros, estos consejos sobre la futilidad de la vida y la esperanza en Dios. El contexto histórico. La reputación de Salomón por poseer sabiduría extraordinaria encaja con el perfil de Eclesiastés. David reconoció la sabiduría de su hijo. Primera Reyes 2:6. Antes de que Dios le diera a Salomón una medida adicional. El libro es aplicable a todos los que escuchen y se beneficien, no tanto de las experiencias de Salomón, sino de los principios que extrajo como resultado. Su objetivo consiste en responder algunas de las preguntas más desafiantes de la vida, particularmente donde parecen ser contrarias a las expectativas de Salomón. Retos de interpretación. La declaración del autor de que todo es vanidad encierra el mensaje primario del libro. Capítulo 1, versículo 2. La palabra traducida vanidad es usada por lo menos en 3 maneras a lo largo del libro. En cada caso va la naturaleza de la actividad del hombre bajo el sol. Por ejemplo, el primer término, pasajera, lo cual considera la naturaleza transitoria de la vida. Fútil o sin significado, lo cual se enfoca en la condición del universo y los efectos debilitadores que tiene sobre la experiencia terrenal del hombre. Y el tercer término, incomprensible o enigmática. Tal como es verdad con la mayoría de la literatura bíblica de sabiduría,
Poca narración histórica se lleva a cabo en Eclesiastés, fuera del peregrinaje personal de Salomón. El sabio real estudió la vida con grandes expectativas, pero repetidamente lamentó sus fracasos, lo cual él reconoció que se debían a la maldición, que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 14. Eclesiastés representa la dolorosa autobiografía de Salomón, quien, durante gran parte de su vida, desperdició las bendiciones de Dios en su placer personal, en lugar de la gloria de Dios. Él escribió con el objetivo de advertirla a las generaciones siguientes para que no cometieran el mismo error trágico, en gran parte de la misma manera en la que Pablo escribió a los Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 31. La palabra clave es vanidad, la cual expresa el intento fútil por estar satisfecho de manera independiente de Dios. Esta palabra es usada 37 veces, expresando las muchas cosas difíciles de entender acerca de la vida. Salomón preguntó: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Capítulo 1, versículo 3. Una pregunta que él repitió en el capítulo 2, versículo 24 y en el capítulo 3, versículo 9. El rey sabio enfocó una considerable porción del libro a dirigirse a este dilema: la imposibilidad de descubrir tanto las operaciones internas de la creación de Dios como la providencia personal de Dios en la vida de Salomón también fueron profundamente problemáticas para el rey, como lo fueron para Job. Un equilibrio apropiado del tema preeminente de disfrutar de la vida con el del juicio divino dirige al lector hacia el Dios de Salomón con el cordón seguro de la fe. Por un tiempo, Salomón sufrió por el desequilibrio de tratar de disfrutar la vida sin considerar el temor del juicio de Jehová, sosteniéndolo en el camino de la obediencia. Finalmente, él llegó a entender la importancia de la obediencia. Los resultados trágicos de la experiencia personal de Salomón, junto con el entendimiento de una sabiduría extraordinaria, hacen de Eclesiastés un libro a partir del cual todos los creyentes pueden ser advertidos y crecer en su fe. Cada persona busca la realización de su vida, pero ¿dónde se encuentra? ¿Está en la riqueza material, en los placeres, en la sabiduría humana? Salomón ponderó estas cosas y otras más, pero no obtuvo satisfacción plena en ellas. Él describe su búsqueda en el libro de Eclesiastés y concluye que todo esto lleva a la inutilidad. Para encontrar el significado de la vida se debe ir más allá de estas posibilidades. La verdadera y permanente satisfacción solo puede encontrarse en una relación personal con Dios. Algunas referencias proféticas. Para todas las vanidades descritas en el libro de Eclesiastés, la respuesta es Cristo. De acuerdo a Eclesiastés capítulo 3, versículo 17, Dios juzga al justo y al impío, y los justos son solo aquellos que están en Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Importancia en la Biblia. Eclesiastés puede considerarse una apología dirigida a las personas cuya visión no va más allá de lo que está debajo del sol. El autor les demuestra la vanidad de la filosofía que abrazan y subraya la futilidad del materialismo y de una vida sin Dios. Una importante verdad que hallamos en Eclesiastés es que la vida hay que disfrutarla. El predicador repite esta verdad varias veces como para que se escape de nuestra atención. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre come, beba y goce el bien de toda su labor. Capítulo 3, versículos 2 al 13. La aceptación con agradecimiento de las bendiciones cotidianas puede traer gozo y sentido de realización a la vida.